Muy bien. Continuando entonces, tenemos la parte del trabajo neto. Entonces vamos a anotar ese como si fuera nuestro subtítulo. Trabajo neto. Trabajo neto. Que su abreviatura nada más que sería una W que diga neto, ¿no? ¿A qué nos vamos a referir con el trabajo neto? Como les digo, un concepto de trabajo neto sería tal vez que es la sumatoria de todos los trabajos que se realizan en el objeto. Listo. Algo así parecido ustedes lo van a encontrar también en internet, si es que ustedes buscan, en algunos textos de física, ya sea a nivel colegio, a nivel universidad. Eso es el concepto de forma general que vamos a tener sobre el trabajo neto, ¿no? Que va a ser la sumatoria de fuerzas de los trabajos que se realizan o que realiza el objeto en este caso. Ya, eso sería como concepto nada más. Otro concepto tal vez más preciso, más al punto respecto a eso, medio que no se tiene, ¿no? Porque pues ya es muy repetitivo, muy reiterativo, mucho dar vueltas sobre el mismo asunto para que nosotros podamos ver eso. Ahora, ¿cómo eso nosotros lo podemos representar en una fórmula, en un ejercicio, ¿no? ¿O cómo podemos explicar el concepto? Entonces tenemos el objeto y tenemos un cuerpito. Entonces, este cuerpito, por si acaso, estamos hablando cuerpito, así diciéndolo con cariño en términos de física, ¿ya? Porque ya en algunos cursos ya me han informado a qué se refieren cuando dicen la palabra cuerpito, tanto los varones y las mujeres. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo al cuerpito con el cual vamos a trabajar en el ejercicio, ¿ya? Se están delatando algunos con su sonrisa. Me late que ustedes están, creo, bajo el otro concepto de cuerpito. Entonces diremos el cuerpo nada más. Ahí ya nos evitamos de doble sentido, ¿no? Mucho mejor, es verdad. Entonces, el cuerpo, con el cual vamos a trabajar en física, obviamente va a tener el valor de una masa. Y esta masa, ok, ahora sí. Y esta masa va a ser obviamente aplicada mediante una fuerza. ¿No? Y al estar sobre un plano, pues esta va a estar aplicada sobre un coeficiente de rozamiento. Bueno, vamos a poner tal vez así. Y vamos a tener un coeficiente de rozamiento. Entonces, el trabajo neto aquí va a ser igual, va a ser la sumatoria de esos trabajos. Ahora, bueno, lo vamos a poner tal vez en línea, nada más. Vamos a tener el trabajo que se realiza por la fuerza. Entonces, tengo una fuerza por la distancia. El trabajo que se realiza por una fuerza de rozamiento. Entonces voy a tener la fuerza de rozamiento por la distancia. El trabajo que realiza el valor de la normal. Entonces en este caso será el valor de la normal por una distancia. Y el trabajo que realiza el valor del peso. Entonces esto será el valor del peso del objeto por una distancia. Bueno, en este caso tal vez en estos dos no va a ser distancia, sino va a ser altura, ya que se van a ir desplazando. Lo más usual y lo más utilizado en este tipo de ejercicios es el trabajo por la fuerza y por la fuerza de rozamiento, porque de preferencia todos nuestros objetos están apoyados sobre alguna superficie. En algún caso vamos a tener objetos que se van a mover de forma vertical, parecidos a los que teníamos en dinámica, ¿no? Aquí tengo un cuerpito, perdón, un cuerpo, el cual está sujetado por ahí, está subiendo, ¿no? Entonces va a subir el objeto, listo. Entonces va a tener una altura que se va a desplazar ya sea hacia la parte superior o hacia la parte inferior, ¿no? Entonces esto va a tener obviamente el valor de su peso. Entonces ahí es donde en algunos casos nos dice que debemos considerar el trabajo realizado por la altura. Y el trabajo realizado por la normal de preferencia es cuando está apoyado sobre alguna superficie. No se lo toma en cuenta, pero sí se lo menciona porque al final lo tomamos directamente como uno, ¿no? Como ecuación, ¿qué tendríamos entonces del tema del trabajo? Me dice que el trabajo neto, lo voy a escribir en la parte izquierda, el trabajo neto va a ser igual al trabajo que realiza la fuerza más el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento más el trabajo de la normal más el trabajo del peso.
Todo esto es nuestra ecuación del trabajo neto. Entonces, esta ecuación lo vamos a ir a profundizar, bueno, no lo vamos a profundizar, lo vamos a utilizar cuando estemos en el tema también de energías. ¿Ya? Aquí es igual el trabajo neto, la suma de trabajos que vamos a tener. Los más usuales o los más utilizados tal vez de esta forma, ¿no? Teniendo un coeficiente, teniendo el valor de una fuerza y obviamente una fuerza de rozamiento. Esto también funciona en planos inclinados, sí, porque puede estar bajando, puede estar subiendo el objeto, dependiendo a la acción que vaya a realizar. Muy bien, copienlo en esa parte, por favor. Veamos entonces con un ejercicio cómo nosotros podemos hacer el cálculo del valor de este trabajo, ¿no? Ya sea en un plano horizontal o ya sea en un plano vertical. Entonces, veamos con un plano horizontal. Vamos a ir tal vez con el más tradicional. Entonces, aquí tenemos, bueno, vamos a dibujar otra vez otro cuerpito con el cual va a tener un pequeño peso. A ver, por acá. Aquí está. Así de pequeñito va a ser el cuerpito, ¿no? Vamos a darle el valor de uno más. Listo. No sé, un valor, un número que quisieran para darle de masa a nuestro objeto. 55. Listo, vámonos entonces con 55 kilogramos. Un coeficiente de rozamiento que esté comprendido entre los valores de 0 y 1. ¿Algún número? 0.5. Muy bien, 0.5, escuché, no sé si estoy bien. ¿Escuché bien? Sí, sí, es que no, bueno. Tenemos una fuerza de rozamiento y tenemos el valor de una fuerza que va llevando a nuestro objeto. El enunciado, bueno, la pregunta del ejercicio nos pedirá calcular el trabajo neto que se realiza en este ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero calcular cuánto vale la fuerza, cuánto vale el valor de la fuerza de rozamiento. Pero necesitamos algunos datos más. Entonces, a ver, vámonos con una velocidad inicial, no sé, de unos 3 metros sobre segundo. Y vamos a decir que alcanza una velocidad final de unos 18 metros sobre segundo, ¿no? Y esto lo tiene que hacer tal vez, y avanzando una distancia, vamos a poner, que avance una distancia de unos, no sé, 12 metros. Entonces, ¿qué tenemos? El trabajo. Vamos descartando de nuestra ecuación qué tipos de trabajo vamos a tener. Como está con la superficie y el valor del peso, se van a anular tal vez estas dos, ¿no? El valor de la normal y el valor del peso. ¿Por qué? Porque el peso entonces irá hacia abajo y la normal irá hacia arriba. Pero, ¿por qué también se van a anular? Porque en este caso, sobre la línea de Y, no va a haber ningún desplazamiento, no hay ninguna distancia. Nos vamos a seguir manteniendo a esa misma altura. ¿No? Donde sí va a haber desplazamiento o movimiento es en la línea de X. Por lo tanto, esas dos se anulan de nuestra ecuación y solo nos estaríamos quedando con el valor de la fuerza de rozamiento y el valor de la fuerza, ¿no? El trabajo de la fuerza. Entonces veo mis ecuaciones. Necesito calcular el trabajo por la fuerza. Sabemos que eso es igual a fuerza por distancia. Veo mis datos y no tengo el valor de la fuerza, entonces desgloso. Me dice que la fuerza es igual al valor de la masa por la aceleración y por la distancia. Reviso mis datos. La masa es un valor mínimo. Por lo tanto, entonces tendría que tenerlo. Ahí está, tengo el valor de ese dato. La aceleración no conozco, pero sí conozco el valor de la distancia. ¿Puedo hallar la aceleración? Sí, tengo velocidades y tengo distancia. Vamos con el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿qué va a ser igual? Al valor de la fuerza de rozamiento por la distancia, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos eso acá. Ahora, la fuerza de rozamiento no lo tengo también acá de forma específica, pero sé que la fuerza de rozamiento es igual al valor de la normal por un coeficiente por el valor de la distancia. Entonces necesitamos calcular estos valores para luego todos estos ponerlos a la ecuación del trabajo neto y así poder obtener nuestro resultado. Entonces vámonos tal vez con la aceleración. Entonces vamos a hallar el cálculo de la aceleración.
Entonces, para el cálculo de la aceleración, ¿qué tengo de datos? Tengo las velocidades. Entonces, me anoto. Tengo una velocidad inicial, que en este caso va a ser 3 metros sobre segundo. Tengo una velocidad final, 18 metros sobre segundo. Y tengo el valor de un coeficiente. Bueno, en este caso el coeficiente no sirve. La distancia de 12 metros, ¿no? Tengo estas. Recurrimos a la ecuación de cinemática. Si recordamos cinemática, vamos a ver que tenemos esta ecuación. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces el valor de la aceleración por la distancia. Despejando aceleración, vamos a tener el valor de la velocidad final al cuadrado menos el valor de la velocidad inicial al cuadrado, 2 veces el valor de la distancia. De esta forma yo puedo obtener el valor de la aceleración. Reemplazo esos valores. ¿Qué voy a tener? Velocidad final va a ser igual al valor de 18 al cuadrado. Está en las unidades que corresponde. Velocidad inicial 3 al cuadrado. 2 veces el valor de la distancia. La distancia que recorre mi objeto es el valor de los 18 metros. Entonces puedo calcular tal vez el valor de la aceleración. ¿Cuánto nos saldría ese valor? 13,2, sí. 13,12. Sí. Muy bien, metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos entonces ese valor de nuestra aceleración, ¿no? No es nuestro resultado, pero sí nos va a ayudar a que podamos calcular el valor de la fuerza. Muy bien, entonces ya tenemos todos los datos para poder calcular ese valor. Lo haremos por aquí. Entonces decimos que el trabajo realizado por la fuerza va a ser igual a la masa, que en este caso es de 55, por el valor de la aceleración, 13,12 por el valor de la distancia de los 12 metros. ¿Cuánto tendríamos el trabajo por una fuerza? 8.659.2. Listo, 8.659. 2, en este caso es trabajo, estará en las unidades de joules. Muy bien, tenemos entonces un resultado parcial ahí de nuestro ejercicio. Entonces calculamos tal vez el siguiente, ¿no? El valor de la normal, porque eso necesitamos para la fuerza de rozamiento. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo de la normal. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para eso tal vez vemos nuestro ejercicio y agarramos nuestro diagrama de cuerpo libre. Sé que del centro hacia arriba existe el valor de la normal y del centro hacia abajo está el valor del peso. Entonces ya teniendo eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumatoria de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas en la línea de Y. Como no tiene movimiento, masa por aceleración, perdón, igual a 0. Entonces vamos a obtener que el valor de la normal va a ser igual al peso, igual a 0. La normal es igual al peso. Por lo tanto, la normal va a ser igual al valor de la masa por la gravedad. La masa del objeto, 55 por el valor de la gravedad, 9,8. ¿Cuánto nos daría el valor de la normal? 539. ¿Coma o entero? Entero. Entonces aquí vamos a quitar coma y el valor será en newtons. Y aquí tenemos entonces nuestro otro resultado, tal vez parcial también, para que así podamos encontrar el valor del trabajo. Entonces yo digo, el trabajo por la fuerza de rozamiento me indicaba que es igual al valor de la normal, 539, por el valor del coeficiente, 0. ¿Cuánto le pusimos al coeficiente? 0,5. 0,5 por el valor de la distancia, recorre los 12 metros. Entonces tenemos 539 por 0,5 por 12. ¿Cuánto nos da el resultado? 3.234. 3.234 joules. Y ese será el valor de nuestro trabajo por la fuerza de rozamiento. Lo ponemos todo eso en una sumatoria final. Ahorita les voy a dejar el espacio, ¿no? También copiar. Por lo tanto, el trabajo neto va a ser igual al valor de trabajo por la fuerza más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Pero da la casualidad que nuestra fuerza de rozamiento, si nos fijamos, bueno, si lo contamos aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre, está yendo en sentido contrario a nuestro movimiento. Por lo tanto, en la ecuación ingresa con negativo.
El trabajo realizado por la fuerza nos dice que es de 86,59,2. Tengo un valor de 86,59,2. Menos, ¿no? Como está en nuestro lado negativo, entonces voy a tener el valor de 32,34. Y finalmente necesito el trabajo neto. ¿Cuánto nos saldrá ese valor? 5.425.2. Bien, 5.400. 25.2. Punto 2 o punto 20, bueno, solo punto 2 unidades joules. Y este es el valor de nuestra respuesta. Entonces, una vez que nosotros hacemos nuestro ejercicio, entonces más o menos tenemos que buscar eso, ¿no? Lo que nos van a pedir es el trabajo neto. Total, entonces habrá sido la resta entre esas dos fuerzas, las cuales van a estar trabajando en nuestro ejercicio. Y siempre van a ser tal vez en las unidades de joules. Muy bien, dudas, consultas, tal vez hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta en forma tal vez panorámica para que puedan copiarlo. Creo que desde ahí, ¿no? Desde el cálculo de la aceleración que hicimos. Muy bien, cópienlo por favor. Si hay dudas, consultas, ya saben, ahí tenemos el micrófono, tenemos el chat para que puedan hacerlo. Muy bien, continuando con el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a ver a un objeto, el cual ahora, a ver, hagamos de que ascienda, ¿no? Ascienda nuevamente hasta acá. Entonces el objeto tal vez en un punto estaba por aquí, en la parte inferior, y ya después ha ascendido hasta cierta altura. Entonces vamos a suponer que partió desde un punto igual a 0 y antes de poder nuevamente llegar a detenerse alcanza una velocidad de unos, no sé, ya trabajamos con 18, no lo pondremos en este caso 12 metros por segundo. Conocemos el valor de la gravedad. El valor de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos ese valor. Necesitamos una masa de nuestro objeto. A ver, una masa, alguien déme un número distinto al anterior, obviamente. 68. Ya, 68 escuché. Alguien pero me dijo que era luego con 3, lo vamos a considerar ese número, ¿no? 68 pondremos las unidades y vámonos al valor de kilogramos. Muy bien, entonces tenemos 68 kilogramos que estaban en la parte inferior, luego han tenido que ascender algo hasta la parte superior. A ver, para esto que haya tardado, no sé, un tiempo de cuánto. Bueno, tenemos que calcular los valores, no va a ser necesario. Con eso vamos a calcular la altura. Listo, entonces tenemos aquí nuestros datos. Vamos a calcular una altura que asciende y por lo tanto necesitamos saber cuál es el trabajo neto que se realiza en el objeto, ¿no? El trabajo neto. ¿Qué trabajos nosotros podemos identificar acá? Vamos a anotar. Tenemos el de la fuerza. Bueno, voy a poner por tipo, ¿no? La fuerza de rozamiento, la normal y el valor del peso. ¿Qué tipo de trabajos tenemos acá? Tenemos el trabajo que realiza una fuerza. ¿Qué dice? Tendría que ser tal vez que sí, ¿no? Ya que está por una, no sé, en este caso, por una máquina extraída, ¿no? Que pueda subir el objeto. Entonces, pues sí puede haber trabajo por la fuerza. Vamos a poner, ¿no? Que existe una fuerza que ayuda a que pueda subir el objeto. Vamos a ver cuál trabajo. Muy bien, se queda fuerza. Tenemos el trabajo por la fuerza de rozamiento. ¿Qué dicen? Ok, por ahí dicen que no, mueven la cabeza. No existe, porque no está apoyado en alguna superficie. Tenemos el trabajo de la normal. ¿Qué dicen? Tenemos el trabajo de la normal. Tal vez no tampoco, porque no está apoyado sobre ninguna superficie. Tenemos el valor del trabajo realizado por el peso. Parece que sí, entonces se nos queda. Muy bien, tenemos esas dos entonces para poder calcular. Pero ahora hay algo más que nos falta, ¿no? Bueno, podemos seguir desglosando. Entonces, el trabajo que realiza, en este caso por la fuerza, va a ser igual. A fuerza, tendría que ser por distancia, ¿no?
pero en este caso tal vez ahora es por altura, ¿no? Porque se va a desplazar de forma vertical. La fuerza que es igual a masa por aceleración por el valor de la altura, si quisiera desglosarlo de una forma más eficiente, ¿no? Entonces vamos a darnos el valor de una fuerza. A ver, si son 68 kilogramos, hagamos de cuenta que estamos aplicando unos 700 newtons de fuerza para subir el objeto. Y queremos saber tal vez qué altura lo podemos subir o cuál es el trabajo total que vamos a realizar. Vayámonos entonces con el valor de el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Sabemos que es igual a, perdón, no es fuerza de rozamiento, en este caso el valor del peso. El peso aquí es igual a masa por gravedad, pero como en este caso va a desplazarse por una altura, ¿no? Ya lo tengo entonces ahí totalmente, bueno, aquí lo pondremos todavía solo peso. Ahora sí, aquí lo vamos a reemplazar. Masa por gravedad por altura. Entonces puedo utilizar cualquiera de sus dos partes, ¿no? La expresión desglosada o la expresión normal. Cualquiera de esas dos nos van a servir para que podamos resolver nuestro ejercicio. En este caso, vámonos por la fuerza. Conocemos el valor de la fuerza, 700 newtons. Nos falta el valor de la altura. Entonces necesitamos calcular una altura en este punto. Nuevamente vamos a recurrir a la parte de cinemática, ¿no? En este caso, no sé, en la parte de los verticales, ¿no? Movimientos verticales. Entonces, donde tenemos tal vez dos ecuaciones. La primera nos dice, ¿no? Altura final va a ser igual a altura inicial más el valor de la velocidad inicial en la línea de Y por el tiempo, más menos, porque vamos a ver si va de subida o de bajada, o medio el valor de la gravedad tiempo elevado al cuadrado. Siguiente ecuación, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 veces el valor de la gravedad por la altura. Entonces tenemos estas dos ecuaciones en base de la altura, ¿no? Y lo que nos hace falta tal vez acá para poder reemplazar en cada uno de nuestros ejercicios es el valor de la altura, ¿no? En este caso ya conocemos el valor de la fuerza, solo nos falta la altura y vamos a saber el trabajo que realiza la fuerza. Para el peso, conocemos el valor de la masa, conocemos el valor de la gravedad y nos falta el valor de la altura también. Entonces, ¿con cuál de las dos ecuaciones podemos calcular el valor de la altura? Ojo, en Con la este caso, segunda. con la segunda. En la primera, la velocidad inicial es 0, lo simplificamos y nos quedaría que la altura final va a ser igual a más o menos un medio del valor de la gravedad tiempo elevado al cuadrado. Me dicen con la segunda. ¿Por qué? Porque tal vez no tenemos ningún dato de tiempo dentro de nuestros datos que tenemos acá para el ejercicio y por lo tanto podemos calcular el valor de la altura. Ok, a ver, ¿cuánto nos saldría el valor de esa altura? A ver, ¿quién me lo puede calcular? Veamos quién está más práctico en hacer un despeje de una ecuación. ¿Cuánto? 7,35 metros es la altura. Ya, 7,35 metros. Perfecto. Tenemos un dato. ¿Alguien más? Tal vez alguien, no sé, que confirme esa respuesta o que al final diga, no, verdad, no es distinto. 7,35. Voy a anotarlo. 7,35 me dijiste, ¿verdad? Ok, creo que eso me distrajo. Ahí tenemos entonces el valor de nuestra altura, ¿no? Un dato que le salió a uno de sus compañeras. A ver, de todos modos, yo también voy a hacerlo acá. Voy a primero despejar mi ecuación, ¿no? La ecuación me dice que la altura va a ser igual. Ya. Bueno, a ver, vamos a ver cómo nos va con esto. A ver. Ya. Ok, listo. Está bien, 7,35. Entonces, a ver, intentar resolverlo también.
Ok, redondeado sí sería 7,35. Solo queda la casualidad de que nos saldría en negativo, ¿no? La altura. Claro que sí, la gravedad va a ser negativa. Esto va a ser más o menos así. Ok, entonces, ¿qué tengo acá? Mi ecuación. Este valor de velocidad pasa con negativo, ¿no? Bueno, tal vez esto, yo lo estaba haciendo acá de forma ya más directa. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Como el objeto va de subida, entonces tendría que ser negativo, menos 2 veces el valor de la gravedad por la altura. Multiplicando por menos 1 y ya despejando nuestra ecuación, entonces aquí ¿qué vamos a tener? Menos velocidad final, más velocidad inicial y 2 veces gravedad por la altura se queda en positivo, despejando ese valor, entonces nos queda el valor de h. Pero nos estaría saliendo con negativo. Ahora, ¿qué nos representa todo esto? Que nuestro objeto tal vez está tomando ese sentido, va en contra de la gravedad. En teoría, ¿qué debería ser en teoría? Mientras sube, tendría que perder velocidad, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Pero, en algunos casos, cuando hacemos algo ideal, como les decía, ¿no? En este punto va a tener 12, porque después, obviamente, para que se detenga, tiene que perder igualito velocidad. Vamos a tomarlo de forma ideal, como ustedes tal vez lo han sacado, con valor positivo. Porque, ojo, al momento de poner esto en la calculadora, el negativo está fuera de nuestros 12 elevado al cuadrado. ¿Ya? Sacamos 2 elevado al cuadrado, pero utilizamos el valor de negativo. Vamos a tomarlo como positivo. En esta ocasión, ya que nuestras velocidades en este caso estarían en algún punto, ¿verdad? Aumentando y no disminuyendo tal vez como tendría que ser. Por lo tanto, la altura efectivamente nos sale el valor de 7,34, ¿no? 34,6 y como el siguiente término es 6, se queda con el valor de 35 metros. Y efectivamente tenemos el valor de esa altura. Muy bien, entonces por último nos falta tal vez calcular el valor de los trabajos. Vamos a hacer tal vez por aquí. Entonces vamos a reemplazar cada uno de ellos. Entonces, ¿qué nos indicaba? El trabajo realizado por la fuerza. La fuerza que se va a aplicar es de los 700 por el valor de la altura, 7,35. Masa por gravedad, en este caso la masa es de 68, por la gravedad aquí es de 9,8, por el valor de 7,35. Y tenemos todo eso. Entonces, ¿cuánto nos sale el primer valor? 5.145. 5.145, en este caso, como todavía estamos multiplicando, bueno, ya estamos multiplicando por distancia, ¿no? Vámonos con joules. El siguiente. 4.898,04. 898,04, también la unidad de joules. ¿Qué es lo que pasa? Vamos nuevamente a nuestro ejemplo, bueno, a nuestro ejercicio. La fuerza que se va a realizar va a ser hacia arriba y el trabajo de su peso o su peso va a estar siempre atrayéndolo hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos dos trabajos que están en sentidos contrarios, pero en este caso tal vez de forma vertical, ¿no? Así de forma horizontal. Entonces, calculamos. El trabajo neto va a ser igual al valor de 5.145 menos el valor de 4.898,04. Ponemos esto a la calculadora y vamos a obtener el valor de nuestro trabajo neto. 246,96. 246,96. Bien, entonces ese es el trabajo neto, el cual realiza tal vez, no sé, nuestra pequeña máquina, nuestra pequeña bomba o correa en la parte superior para que eso pueda ascender y pueda mantener esa velocidad.
¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular, ya sea en forma vertical o ya sea en forma horizontal. Muy bien, terminen de copiarlo y si es que hay dudas, consultas, también las pueden realizar. Anotamos nuestro gráfico y vamos a obtener nuevamente nuestro cuerpito. No sé, lo pondremos a ver de cuánto ahora. Yo no sé, a ver, son 30. Ya, 30. Vamos a tener una fuerza, la cual va con un ángulo, no sé, de unos a ¿cuánto? Unos 37 grados, vamos a suponer. Entonces ya teniendo todo eso, necesito tal vez, si tengo un coeficiente de 0.3, ¿cuál va a ser el valor del trabajo neto que se está empleando al momento de desplazar ese objeto durante un tiempo de unos 9 segundos? Si este objeto partió del reposo y alcanzó una velocidad final de unos 12 metros sobre segundo. ¿No? Entonces eso es lo que nos pide, cuál es el valor del trabajo neto. En este caso entonces calculamos el valor del trabajo realizado por la fuerza. Vamos a ponerlo por la fuerza. Esto aquí va a ser igual al valor de la fuerza por la distancia por coseno del ángulo, ¿no? Porque en este caso sí debemos considerar. Y la fuerza de rozamiento nos indica que va a ser igual al valor de la fuerza de rozamiento por la distancia. En este caso la fuerza de rozamiento no tiene ningún ángulo de inclinación y por lo tanto podemos trabajarlo de forma ideal. Muy bien, ¿qué más tenemos? Solo eso. Veamos qué cosas nos faltan. El valor de la fuerza, ¿cómo trabaja? Nos dice que va a ser igual a masa por aceleración. Vamos a desglosarlo otra vez por ahí, más hacia el lado derecho. Masa por aceleración por distancia por coseno del ángulo. De todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Conocemos la masa, conocemos la distancia, conocemos el ángulo. Nos faltaría el valor de la aceleración. Desglosamos lo que es el valor de la fuerza de rozamiento, el valor de la normal por un coeficiente y por el valor de la distancia. ¿Qué es lo que tenemos? El valor del coeficiente, la distancia, no lo tenemos, y tampoco tenemos el valor de la normal, pero podemos calcularlo, ¿no? Entonces, son las cosas que no lo tenemos por ahora, pero podemos hacer el cálculo respectivo para cada una de ellas. Entonces, vamos a acomodar por acá nuestro gráfico. Primero calculo tal vez el valor de la aceleración y a través de eso puedo tal vez calcular el valor de la distancia. Entonces anoto para el cálculo de mi aceleración. A ver, aceleración. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Vámonos con una de las ecuaciones de cinemática, tal vez con la primera. Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más el valor de la aceleración por el tiempo. Despejamos aceleración. Aceleración va a ser igual a velocidad final menos inicial sobre el dato del tiempo. Reemplazamos los valores. Entonces, ¿qué vamos a tener? La velocidad final va a ser igual a ¿cuánto? Tenemos a los dos. Velocidad inicial nos dice que va a ser igual a 0. Y el valor del tiempo nos indica que es igual a los 9 segundos. 9 dividido, perdón, 12 dividido entre 9, ¿cuánto nos da? 1.33. 1,3333333 periódico, ¿no? 1,33 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo el valor de mi aceleración, por lo tanto podemos hallar el valor de la fuerza. Calcularemos acá el valor, bueno, el trabajo que realiza la fuerza. Entonces, ¿qué tenemos? El valor de la masa, 30, por el valor de la aceleración, 1,33, por el valor de la distancia. Ups, todavía nos falta calcular el valor de la distancia antes de poder calcular este valor. Entonces, aquí hacemos el cálculo de la distancia. Pondremos distancia. Entonces, nuestra distancia, ¿qué va a ser igual? Vámonos a la segunda ecuación, ¿no? Aunque tenemos velocidad inicial, podemos hacerlo tal vez con la tercera ecuación, ¿no? Con la tercera en este caso.
distancia final es igual a distancia inicial más el valor de la velocidad inicial por el tiempo más el valor de un medio a aceleración tiempo elevado al cuadrado, donde velocidad inicial es 0 y distancia inicial es 0. Por lo tanto, nuestra distancia final va a ser igual al valor de un medio por la aceleración 1,33 por el valor del tiempo que tenemos 9 al cuadrado. ¿Cuánto nos dará el valor de la distancia? 53.86. 86 metros. Muy bien, ya tenemos entonces también el valor de la distancia. Entonces puedo calcular, ¿no? Mi ejercicio. Vamos a poner más o menos así. Entonces tengo el trabajo, me faltaba la distancia, en este caso va a ser igual al valor de 53.86. Pero en este caso estamos trabajando con un ángulo, coseno de 37. Ponemos todo eso a la calculadora y vamos a obtener el trabajo por la fuerza. ¿Cuánto sale el valor de nuestro trabajo, que en este caso va a ser en joules? 1716,20. 716,20. 8. 28, perfecto, redondeado. Bien, entonces este es uno de nuestros resultados también parciales. Vámonos con el siguiente dato. La fuerza de rozamiento al valor de la normal. Todavía no conocemos el valor de la normal. Vamos a seguir bajando un poquitito. Bueno, esto lo voy a repetir por ahí. Y hacemos el cálculo del valor de la normal. Para la normal sabemos que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, parte superior, el valor de la normal y será igual al valor del peso. Sumatoria de fuerzas en la línea de Y igual a 0, normal menos el peso y normal será igual al valor del peso. Muy bien, y sabemos que el peso es masa por gravedad, ¿no? Sabemos que esto es masa por gravedad. Perfecto, ya tenemos entonces resuelto esa parte. Calculamos el trabajo por la fuerza de rozamiento. ¿Qué tenemos? El valor de la normal que nos dice que es masa por gravedad por, en este caso, distancia. No, perdón, y por, bueno, nos faltaría el coeficiente acá todavía, por el coeficiente y por distancia. Ahora sí. El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. La masa, 30, la gravedad, 9,8, el coeficiente, creo, ¿cuánto lo puse? ¿0,2 o 0,3? 0,3. Entonces, a ver, esto más o menos así. 0,3 y por el valor de la distancia, 53,86. ¿Cuánto nos saldrá el valor de la fuerza de rozamiento? 4.750.45. Joules. Muy bien, y este es nuestro segundo resultado parcial. Nuevamente, no podemos tal vez aquí calcular el trabajo neto. ¿A qué nos va a ser igual? Va a ser igual al trabajo que realiza la fuerza menos el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Calculamos entonces el trabajo neto y vamos a hacer nuestra resta respectiva, ¿no? Entonces aquí vamos a tener valor de 17.16.28 menos el valor de 4.750.45. En este caso, ¿qué nos va a dar? Que el valor de la fuerza de rozamiento es mayor. A ver, vamos a revisar nuestro ejercicio. La masa es 30, tenemos el valor de la gravedad, el coeficiente y por el valor de 53.86. Sí, efectivamente 4.000. La aceleración es mínima. Puede que por eso nos esté saliendo a nosotros un valor y también estamos aplicando un ángulo. Ya, aquí nos hemos olvidado. Aquí está nuestro error antes de que podamos continuar, ¿no? Esto voy a borrarlo. Aquí, en la sumatoria de fuerzas en la línea de Y, tenemos un ángulo de operación, ¿no? Por lo tanto, entonces tenemos una fuerza que se descompone en la línea de Y eso va a afectar en algo para que nosotros podamos calcular el valor de la normal. Entonces, aquí vamos a borrar esta parte del valor de la normal.
¿Qué fuerzas están actuando? Tengo el valor de la normal más el valor de la fuerza, pero en este caso con seno de 37 menos el peso igual a 0. Por lo tanto, el valor de la normal va a ser igual al valor del peso menos, en este caso tendría que ser menos, el valor de la fuerza por seno de 37. Por lo tanto, la normal, el peso es masa por gravedad, 30 por 9,8 menos. El valor de la fuerza es masa por aceleración, 30 por 1,33 y todo esto multiplicado por el seno de 37. ¿Cuánto nos dará el valor de la normal? Menos 30 por 1,33 por seno de 37. Muy bien, ¿cuánto le sale? $269,99. 99, está bien. 269,99. Redondeado siempre a nuestro segundo decimal. Ahora sí, este valor de la normal tenemos que utilizarlo acá. Entonces, bueno, aquí lo vamos a poner todo eso. Vamos a modificar esta parte de nuestro ejercicio. Ups. Muy bien, ya tenemos el valor de la normal, 269,99 por el coeficiente 0,3 y por la distancia 53,86. ¿Cuánto sale? 4.362.50. Sigue saliendo lo mismo, ¿no? Ya que entonces en nuestro caso el valor de la normal era muchísimo. A ver, vamos a poner esto acá. Vamos a ver cuánto sale con eso. Sí, va a salir eso siempre. 86. Sí, 4.300. 362,49, ¿no? A punto 50 en este caso. ¿Está bien el resultado? 4.362,50. Sí, estamos bien. Joules. En este caso nos va a dar un trabajo negativo. Venimos acá. Anotamos el valor de los 4.362,50 y el trabajo neto va a ser igual. Sí, efectivamente. ¿Cuánto nos sale el valor del trabajo? 2.646.22. Punto 22. En este caso nuestro, bueno, no estaría saliendo con negativo, ¿no? Si respetamos la ley de signo. Entonces, bueno, está bien, ya sabemos cómo nos saldría un valor y de qué forma nosotros podemos ir trabajándolo. Entonces, ese es el ejercicio, esa es la forma de poder resolver cuando nosotros tengamos algunos datos, cuando nos falte, entonces podemos hacer uso de esas variables, ¿no? Tal vez la velocidad o la distancia es muy corta y por eso entonces el ejercicio está saliendo con un valor negativo, ¿no? En este caso sí, la aceleración está muy bajita. Por lo tanto, solo nos salen esos valores. Muy bien. ¿No afecta que salga negativo? ¿O no? En este caso, si nosotros nos vamos a la vida real, estaría yo empujando en sentido contrario, ¿no? O estaría bajando, bueno, estaría retrocediendo un objeto en vez de avanzar. Eso es lo que nos explica el valor negativo así en la vida real. En temas de cálculos yo me puedo salir con que les diga, ¿verdad? Ah, sí, no afecta. El resultado puede salirnos positivo o negativo. Listo. Para librarme yo les puedo decir eso, ¿no? Ya hablando en la realidad, esto estaríamos hablando en sentido contrario. Nuestro objeto no avanza, al contrario, está retrocediendo porque nos está saliendo un trabajo negativo. Ya, pero obviamente los demás ejercicios, como me tengo que inventar ahora bien, para que salga por positivo, entonces siempre nos tienen que salir de preferencia positivo. ¿Ya? ¿Puede salir alguna vez trabajo cero? Sí,
¿Qué quiere decir? Que el objeto entonces no está en movimiento, sino permanece ahí. Hay dos fuerzas que lo estiran de ambos extremos, pero ambas son las mismas y el trabajo puede salir cero, ¿verdad? No se realiza ningún trabajo para poder desplazar el objeto. Muy bien. ¿Alguna otra duda o consulta?